Ok, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy y vamos a dar continuidad al concepto de límite. Ahora en este caso me quiero enfocar en límites infinitos. ¿Cuáles son los límites infinitos? Pues básicamente son cuando el límite tiene como valor infinito. ¿Sale? Y por aquí puse una definición. Aquí vamos a poner que el límite de la función f de x cuando x tiende a por la derecha, si es infinito, y por la izquierda es infinito, pues entonces, por el teorema que hemos visto, el límite en el punto, entonces eso es infinito. Ahora, si por la derecha es menos infinito y por la izquierda es menos infinito, entonces en el punto es menos infinito. Un ejemplo de esto, voy a ilustrarlo con una función. Yo creo que ponemos mejor GeoGebra para que se ilustre. Ujú. Esperar un poco en lo que carga. Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo de una función de cuyo límite en algún punto sea infinito. ¿Va? Voy a pensar en la función 1 sobre x menos 2, todo esto al cuadrado. Entonces, ahora fíjense. Si yo me acerco al punto 2, vamos a escribirlo por acá. Imagínense que quiero el límite cuando x tiende a 2 de esa función. Es evidente que si yo evalúo en x igual a 2, tengo 0 en el denominador y no puedo determinar cuánto es ese límite al evaluar. Pero si vemos su gráfica, y si yo me acerco al 2 por la derecha, esa función, su valor o su altura, tiende a infinito. ¿Y qué pasa si me acerco por la izquierda? También tiende a infinito. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de todo esto, pues es infinito. Por la izquierda es infinito. Por lo tanto, en el punto va a ser infinito. ¿Sale? Vamos a borrar esto y vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo dibujo lo siguiente? Menos 1 sobre x más 1, todo esto al cuadrado. Ahora, si ven el dibujo, ahora el límite que me interesaría saber, pues es el de cuando x tiende a menos 1 de esa función que aparece llamada como g. Si me acerco por la izquierda, cuando x vale menos 1, se fijan, el límite se va a menos infinito. Y por la derecha, menos infinito. Entonces, por lo tanto, en el punto va a ser menos infinito. Es un caso de límites infinitos. Ahora, mostremos un caso en el cual el límite no existe. Piensen en esta función. 1 entre x más 3. Si yo me acerco por la derecha del menos 3, la pregunta es queremos ese límite cuando x tiende a menos 3.
Pero si yo me acerco por la derecha, ese límite existe y es infinito. Perdón, ahí metí un signo de más que no iba. Ahí está. Y si me acerco por la izquierda, esto es menos infinito. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me fijo en el límite en el punto? Pues en este punto no existe. ¿Por qué? Porque los laterales son diferentes. Entonces, va a haber ocasiones en las que un límite exista y sea infinito o menos infinito, o que no exista porque sus límites laterales no coinciden. ¿Sale? Entonces, vamos a borrar esto. Y este límite en particular es un límite muy famoso de una función muy conocida, pero que nada más estuvimos moviendo. Y el límite de esa función era la siguiente. De la función 1 sobre x menos un punto, cuando yo hago tender a x en ese punto por la derecha, eso va a ser infinito. Cuando hago tender x por la izquierda, eso va a ser menos infinito, exactamente el que les mostré ahorita. Creo que puse a como 3, algo así, o menos 3. Déjenme ver para estar más seguros. Fue con a igual a menos 3. Entonces, si se fijan, ocurre eso, de que en estos casos un límite va hacia arriba, un límite hacia abajo, y por lo tanto en el punto no existiría. Si yo agrego un signo menos a esta función, sería el caso 3, y por lo tanto, pues ahora iría para abajo y el otro lado por arriba, ¿me explico? Y también el punto no existiría. Ahora, si yo esa misma función la hago al cuadrado, pues aquí va a haber un cambio, porque al momento de hacer al cuadrado, ya no voy a tener en la gráfica como que una parte para arriba, otra para abajo, porque pues todo sería positivo y las dos irían hacia arriba, que sería el límite por la derecha es infinito, por la izquierda es infinito, y por lo tanto en el punto infinito. O puede haber hecho este mismo, aquí tengo un error de dedo, vamos a marcarlo. Es menos para que esto voltee, ahora la gráfica vaya hacia abajo y sería menos infinito, menos, por el lado izquierdo también sería menos infinito y en el punto menos infinito. De hecho, estos dibujitos se los puse de estas funciones en la siguiente diapositiva. Y aquí está. Fíjense. Es la función 1 sobre x menos a. Por la derecha, infinito. Por la izquierda, menos infinito. En el punto, el límite no existe. Ahora la función 1 sobre x menos a, todo eso al cuadrado. Por la derecha, infinito. Por la izquierda, infinito. En el punto, infinito. Ahora, el inciso C sería esta misma con un signo menos. Recuerden que el signo menos hacía un giro respecto al eje de las x. Entonces tengo que por la izquierda es infinito. Por la derecha, menos infinito. En el punto, no existe. Y si a la función b le pongo un signo menos, hago pues simetría y me quedaría la función invertida ahora hacia abajo. Entonces, límite cuando x tiende a por la izquierda, menos infinito, a por la derecha, menos infinito. Y un caso particular de esto, pues es esta función, que es muy importante. Cuando esto tiende a 0, no existe. Porque caigo en este caso. Por la derecha sí, que es infinito, por la izquierda menos infinito. De hecho, este es un argumento muy bueno, porque luego algunas personas comentan que dividir entre 0 es el equivalente a infinito, y no es cierto. No existe ese límite. ¿Por qué? Porque si tú te acercas por un lado, efectivamente es infinito, pero si te acercas por el otro es menos infinito. Entonces no podemos llegar a esa conjetura que es infinito. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Así como hay límites cuyo valor es infinito, pues yo puedo cambiar las cosas y hacer que el que tiende a infinito es la x. Y bueno, no siempre esos límites existen, como ya vimos en otros casos, pero va a haber casos en los que sí. Cuando sé
que un límite cuando x tiende a infinito existe. Geométricamente la idea es muy simple. Si existe una asíntota horizontal, entonces fíjense, cuando esta curva se acerca cada vez más a menos infinito, esa curva cada vez quiere tocar más esa asíntota. Entonces, esa asíntota tiene un valor de y o f de x igual a L. Entonces, quiere decir que ese límite va a ser L. Ahora, también lo puedo hacer por la derecha. Y esto sería cuando x, en lugar de tender a menos infinito, tienda a infinito. Entonces, la función viene y cada vez que me acerco a infinito, es decir, tomo valores de x más y más y más grandes, pues esto tiende otra vez a una asíntota que sería en y igual a L. Entonces, la diferencia entre límites infinitos y límites al infinito es simple. Límite infinito es que L, es decir, el valor del límite es infinito. Límites al infinito es que quien tiende a infinito es la X, no L. ¿Me explico? Vamos a mostrar un ejemplo. Esta función está muy padre. Es un ejemplo que vamos a resolverlo de forma gráfica, pero nos va a servir muchísimo. Es un ejemplo básico que hay que tener muy presente. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo la función 1 sobre x? Yo sé que si hago el límite cuando x tiende a 0, no existe, porque va para arriba, va para abajo. Pero ese no me interesa. El que me interesa es cuando x tiende a infinito. Es decir, si yo me acerco cada vez más a ese infinito, aquí se va a formar una asíntota. Y esa asíntota es en y igual a 0. Por lo tanto, ese límite es 0. E inclusive en este caso, si hago hacia el otro lado, cuando el x tiende a menos infinito, va a pasar lo mismo. Aquí, entre más me acerco a la x en infinito, si te fijas en las alturas, cada vez son más chiquitas. Entonces, el límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito, eso va a ser 0. El siguiente que también es muy importante, no lo tengo aquí en la presentación, pero lo podemos ilustrar con GeoGebra. Ese límite es muy simple. El límite es la función x. ¿Sale? Cuando yo quiero hacer el límite, cuando x tiene infinito de la función x, ¿qué ocurre? Si se fijan, entre más yo me acerque al infinito en el eje horizontal en las x, esa altura va a ser cada vez más y más grande. Entonces de ahí decimos que esta cosa es infinito. ¿Va? Entonces tengan presente esos dos límites porque son ahora sí que las reglas del juego. Y vamos a tomar un ejemplo. Pensemos en este de aquí. Me lo voy a llevar a la pizarra. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Un error muy común es el siguiente. Es querer evaluar esto y al evaluar esto van a llegar a cosas como infinito cuadrado sobre infinito cúbico y esta cosa que es. ¿Me explico? Entonces, la idea es llevar este límite a un límite conocido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar álgebra y vamos a multiplicar por la única cantidad que nos es permitido que no altera una expresión. Es decir, 1. ¿Por qué? Porque 1 por A es A, no alteró para nada la expresión. Sin embargo, ese 1 va a ser muy especial. Fíjense, voy a multiplicar todo el numerador y todo el denominador por 1 entre x a la potencia mayor del denominador. Es decir, 1 sobre x cúbica. Estos dos, al estar arriba y abajo, en realidad se cancelan y eso es 1. Entonces, es el equivalente a haber multiplicado por este 1.
Y ahora aquí arriba voy a poner exactamente la misma expresión que estaba aquí. ¿Sale? No alteramos. Esto es exactamente lo mismo que a la izquierda porque multiplicamos por un 1. Y ahora vamos a utilizar la distributividad. Es decir, vamos a multiplicar 1 sobre x cúbica por este y así repartimos, arriba y abajo. Entonces, en el numerador me quedaría algo así como 1 sobre x más 1 sobre x cúbica. En el denominador me quedaría como 1 más 5 sobre x cúbica. Y aquí voy a empezar a utilizar las propiedades que yo conocía de los límites. Cuando tú tienes el límite de un cociente, pues esto es lo mismo que el cociente de los límites. Bien, ahora, otra propiedad de los límites, cuando tú tienes el límite de una suma, reparto límites en cada uno. Entonces esto es límite del primero más límite del segundo. Igual aquí abajo, límite del primero más, aquí aparece un número. Voy a aprovechar las propiedades de esto. Bueno, lo voy a hacer en 2 pasos para que no se me pierdan. Vamos así. ¿Sale? Ojo. Aquí viene algo importante. Lo voy a hacer con otra tinta. Este lo voy a dejar como en stand-by. Y nosotros lo que sabíamos era esto. Que el límite de 1 entre x cuando x tiene infinito, eso es 0. Entonces, de entrada, este se muere y eso es 0. Pero ¿y este de acá? Bueno, este de acá es diferente. Porque el límite, cuando x tiene infinito, pensemos primero en el caso de 1 sobre x cuadrada, pues esto se puede pensar como 1 sobre x sobre 1 sobre x. Y cuando tienen el límite de un producto, pues hago el producto de los límites. ¿Por qué es esta separación? Porque yo no conocía el límite de 1 entre x cuadrada, pero sí conozco el límite de 1 entre x. Y esto es 0 y esto es 0. Ah, entonces cuando tenga el límite de 1 sobre x alguna potencia en general, lo voy a estar pudiendo descomponer como el producto de varias cosas, que al final cada límite de esas cosas es 0. Entonces en general, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n, pues eso es 0. Entonces eso quiere decir que este es 0, ¿se entiende? Y bueno, ahora aquí el de abajo, vamos a reescribirlo de una forma que puedo utilizar este límite. Voy a borrar esto de acá. Y continúo. Entonces, ahorita voy a tener aquí 0 más 0. Y el límite de la función 1 sobre x menos 1, como esa función es constante y siempre va a tener altura de 1, no importa el valor que yo tenga de x, esa altura nunca va a cambiar y eso va a ser 1, es decir, esa constante. Aquí por el otro lado, recuerden que cuando tienes el límite de un número por una función, yo puedo sacar el número y luego hacer el límite de esa función. Ahora, 0 más 0, 0, 1, este límite tiende a 0, entonces es 1 más 0, y 0 entre 1, no hay pierde, y eso es 0. Entonces, moraleja, si usamos un poquito el abuso del lenguaje, que hace rato decíamos que infinito entre infinito, la pregunta era ¿cuánto era? Pues en este caso nos quedó que 0.
Ojo, no estoy diciendo que siempre infinito entre infinito de cero, pero para este escenario fue lo que ocurrió. ¿Va? Vamos a mostrar un ejemplo más. Sí. Nah, este me gusta. Ay, no recorté. Ahora sí. Recorto y vamos a poner en una hoja nueva. Ok, ahora de nueva cuenta, hacemos lo de separar esto. Bueno, no separar, multiplicar por un 1 algebraico. Recuerden que siempre va a ser la potencia más grande del denominador y la van a multiplicar arriba y abajo porque esto es un 1 al final del día. Entonces, cuando hagan esto, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x más 2 sobre x cuadrada y abajo me va a quedar 1. Entonces ahora reparto el límite arriba y abajo. Me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x más 2 sobre x cuadrada sobre límite cuando x tiende a infinito de 1. Aquí hay una suma, lo reparto en dos límites. Este de aquí es 1, entonces voy a omitir el dividir todo eso entre 1 y me centro en estos dos límites. ¿Vale? Voy a escribir este tal cual por ahorita, lo voy a dejar ahí en pausa y esto, una constante sale del límite y entonces es dos veces el límite cuando x tiende, y aquí cometí un error, no era 0, era infinito, de 1 sobre x cuadrada. Esto ya sé que lo puedes componer como dos límites, pero al final ese es un producto de ceros, entonces esto es 0. Y esto de acá fue el segundo ejemplo básico que les dije, que el límite de la función x, cuando x tiende a infinito, eso es infinito. Entonces, por lo tanto, infinito más 0, pues esto da infinito. Entonces, en este caso, me quedó que el límite de infinito entre infinito de infinito. Insisto, abusando un poquito del lenguaje. ¿Sabes? Voy a hacer un ejemplo más. Vamos a inventarnos uno. Cúbica. 8x cúbica más 5x. Todo eso entre x. No. Se ve muy feo así. 3. Entonces, de nueva cuenta, voy a multiplicar arriba y abajo por la potencia más grande del denominador. Esa siempre es la clave. La potencia es 1. ¿Sale? Y voy a meter este 1 sobre x adentro de la raíz. Aquí me faltó poner límite. Es muy importante que mientras no hayan calculado el límite, siempre estén escribiendo el límite. Entonces lo metemos adentro de la raíz y 1 entre x adentro de una raíz cúbica es 1 sobre x cúbica. Aquí ya puedo realizar el producto y esto va a quedar como 3 más 2 sobre x. Arriba hacemos también el producto.
Entonces me va a quedar como 8 más 5 sobre x cuadrada y esto sobre 3 más 2 sobre x. Aquí, de nueva cuenta, reparto límite arriba, límite abajo. En este caso, tengo el límite de una raíz. El límite puede entrar adentro de la raíz. Y vamos a brincarnos un paso. Y ya saben que aquí hay una suma, entonces es límite del primero más límite del segundo. Y ese segundo tiene un numerito constante, entonces saco esa constante. Ojo aquí, me brinqué un par de pasos, espero que se entienda, y si no, hagan los pasos ustedes. Es decir, límite de esta suma, y luego separan en cada uno y sacan las constantes. Aquí abajo tendría límite cuando x tiene infinito de 3 más este límite, pero hay una constante, entonces 2, el límite cuando x tiene infinito de 1 sobre x, y aquí empieza todo lo sencillo, ¿no? Porque este límite tiende a 0, este tiende a 0, es el límite del denominador, pues es una constante que es 3, y aquí me queda raíz cúbica de este límite, que es otra constante, esa constante es 8, y me queda esto. Ya apliqué todos los límites, me queda raíz cúbica de 8 sobre 3, esto es 2/3. Entonces, cuando tengan límites infinitos, ya más tienen tres escenarios. O ese límite es cero, o ese límite es infinito, o ese límite es un número. ¿Cuándo saben qué cosa es? Simple. Si la potencia más grande del denominador, perdón, si la potencia más grande de la fracción está en el denominador, ese límite se va a ir a cero. Aquí se fijan la potencia más grande del numerador 2, la potencia más grande del denominador 3, eso se va a cero. Ahora, ¿qué pasa cuando la potencia más grande está en el numerador? Pues eso se va a ir a infinito siempre. ¿Sale? Y el tercer caso, aquí lo maquillé, pero estoy en un escenario en el cual la potencia del numerador y el denominador era la misma. ¿Por qué? Si bien, aunque aquí hay un binomio, yo puedo pensar que en infinito, un tercio o la raíz puede afectar nada más a cada uno de estos. ¿Me explico? Como una idea. Entonces, este x tiene tiene potencia cúbica, pero está dentro de una raíz, entonces este x va como un x a la potencia 1. Y en el denominador tiene x a la potencia 1. Entonces, cuando eso ocurre, el resultado siempre va a ser el cociente de los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente del numerador? 8, pero no era un 8, sino que está dentro de una raíz cúbica, entonces es un raíz cúbica de 8. Y el del denominador, que en este caso es 3, entonces será una raíz cúbica de 8 entre 3. Ojo, esto no significa que nos vamos a escapar de determinar o calcular los límites, sino que es una forma rápida de saber cuál es la solución. ¿Va? Entonces, continuamos y ahora vamos a hablar de un concepto que se llama continuidad. ¿Qué es continuidad? La idea que transmite continuidad es que una gráfica se puede despegar, perdón, se puede dibujar sin despegar el lápiz. Sin embargo, en matemáticas eso no es muy formal. Entonces, para formalizar ese concepto, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que una función es continua si para todo punto del dominio, o inclusive podría ser de un intervalo, y yo decir que la función es continua en ese intervalo, ocurre lo siguiente, que para todo punto en ese intervalo o dominio, la función f de x debe de existir, es decir, debe de estar
definida. Yo necesito además que el límite en ese punto exista. Y por último, que el límite en ese punto sea igual a la función evaluada en ese punto. Si no cumple con alguna de estas características, la función no es continua y tengo que establecer cuál es la condición por la cual la función no es continua. Ejemplo, vean este dibujo, espero se alcance a notar. Aquí hay un hueco. Al ahí haber un hueco, la función yo digo que no es continua porque, simple, f en ese punto que yo llamo C no existe. Siguiente ejemplo. Ahora, si se fijan, por aquí hay un huequito, por aquí hay un punto relleno. Yo no puedo decir que la función en f de C no exista porque aquí está relleno. O sea, f de C sí existe. Sin embargo, el límite cuando x tiende a C por la derecha es diferente del límite cuando x tiende a C por la izquierda y por lo tanto el límite en ese punto no existe. ¿Sale? Es decir, no se cumple el punto 2. Sí existe esta cosa, pero el límite no existe. Por último, el caso C y D hacen alusión a lo mismo. Aquí, en el C y el D, el límite sí existe. ¿Por qué? Porque si yo me voy por la derecha, eso tiende a infinito. Infinito. Por la izquierda eso tiende a infinito, es decir, en el punto ese límite existe y es infinito, que ahorita no me importa, pero yo sé que existe. El problema es que la función evaluada en ese punto, aunque también existe, no es igual. Y esto también acá se ve, porque el límite por izquierda va a ser este valor que esté a esta altura. El límite por derecha va a ser ese valor que esté a esa altura. Sin embargo, la función evaluada va a tener esa altura. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cuando digo que una función no es continua. ¿Quieren ver un ejemplo más palpable? Podemos retroceder en esta presentación y ver este dibujo. Este dibujo es un claro ejemplo de por qué una función no es continua. Yo sé que la idea es que se dibuje sin despegar el lápiz, pero hay que ser formal. Entonces, tengo varias opciones. Por ejemplo, una forma en la que yo digo que esto no es continuo es porque el límite cuando x tiende a menos 2 no existe. ¿Por qué? Porque por derecha es un valor, por izquierda es otro. Esta cosa no existe. Otra cosa es que f de menos 1 no existe. ¿Se fijan? Ahí hay un punto hueco. Otra cosa es que el límite cuando x tiende a 0 sí existe y sería infinito, pero no es igual a la función evaluada en 0. Por último, el siguiente punto, que también muestra una discontinuidad, es que en 2 el límite no existe. ¿Por qué? Porque el límite por la derecha da un valor, el límite por la izquierda da otro valor, y esta cosa no existe. Podemos hablar un poquito más de límites y nada más vamos a ver algunos conceptos sencillos y son los siguientes. Existen discontinuidades removibles y no removibles. ¿Qué significa esto? Que va a haber puntos en los cuales una función no sea continua y yo puedo quitarlo, pero hay puntos en los que no. Ejemplo, piensen en esta función. Es evidente que
f de menos 5 no existe. Porque si tú evalúas esto en menos 5, valió. Tienes 0 en el denominador, la función no está definida, entonces no es continua. Sin embargo, de un proceso algebraico podemos factorizar el numerador, cancelamos estos dos y algebraicamente esto es equivalente a esto. ¿Sale? No son iguales, algebraicamente son semejantes, o bueno, se puede decir que algebraicamente son iguales, pero no son esto iguales a nivel de función. ¿Por qué? Porque esta cosa no existe. En cambio aquí, esta es otra función y aquí sí tiene sentido que yo haga un f de menos 5. ¿Sale? A ese tipo de discontinuidades en las cuales se puede cancelar el factor que me hace cero el denominador, se llaman discontinuidades removibles. Hay unas que no lo son. Por ejemplo, vean esta de aquí, 1 sobre x menos 2. Tú le haces el álgebra que quieras a esa cosa y nunca se va a poder quitar. ¿Sale? Esa discontinuidad. Bien. Continuamos. Unos teoremitas simples que si yo tengo que f y g son funciones continuas, entonces, maravilla. Yo puedo jugar con ellas y la suma, la diferencia, el producto y la composición van a ser siempre continuas. El cociente no necesariamente. Tenemos que revisar que no se haga un cero en el denominador. Si se hace un cero en el denominador, pues ya valió. El cociente ya no es continuo. Ejemplo rápido. Piensen en f de x igual a x más 1 y g de x igual a x. ¿Sale? Si yo hago un cociente de la forma f de f sobre g, entonces esto va a quedar x cuadrada más 1 sobre x y aunque esta función sea continua y esta sea continua, al hacer esto va a haber un 0 en el denominador porque x puede ser 0 y ya nos continúa en 0. Sin embargo, si yo hago estas cosas al revés, miren la magia, qué bonito, porque me va a quedar x sobre x cuadrada más 1 y aquí no importa, esta cosa sí es continua porque nunca ese denominador se va a 0. En los reales, recuerden que estamos trabajando con funciones de reales, porque aquí el único punto en el que esta cosa se hace 0 es cuando x es y, ¿sí? Porque y al cuadrado, pues es menos 1, ¿va? Pero estamos en el caso sencillo, bonito de funciones reales, no complejas. Entonces, uno puede estar analizando a partir de funciones básicas una función más elaborada y decir si esta función es continua. Y si no es continua, decir por qué punto no es continua. ¿Va? Por último, creo que puse un teoremita ahí bastante importante. Bueno, nada más si lo quieren revisar, el teorema es el del valor medio. Es muy importante en algunas áreas. Lo que nos dice es básicamente, si el producto de f de A con f de B es negativo, es decir, yo tengo una imagen arriba y abajo y tengo una función que es continua, pues en algún momento la función para algún punto de ese segmento de A a B tuvo que haber sido 0. Y esto es un principio que ayuda bastante a encontrar solución en ecuaciones no lineales. Porque, por ejemplo, tú tienes esto aquí de un segmento A a un segmento B y supones que esto, no sé, sea una función del tipo x cuadrada coseno de x más 2. Tú dices, ching, esta cosa, ¿cómo la resuelvo? Pero tú ves que su dibujo ocurre esto, que para algún valor, para un intervalo, su imagen es de un lado positiva, su imagen de otro lado es negativa, y la función es continua, quiere decir que en algún momento hubo un cruce, aquí. Es decir, para un valor X,
se cumpliría, vamos a decir mejor, para un valor C, para no causar confusiones. Para un valor C, entonces f evaluado en C tiene una altura de 0. Y si tú encuentras ese valor de C, que ahorita no sabemos, pero sabemos que cruzó dentro de este cachito, pues eso sería solución a esta ecuación. ¿Me explico? Eso es lo maravilloso de este teorema. Les muestro un poquito algunos ejercicios. No los voy a hacer, pero sería interesante que ustedes los vean porque es su tarea. Son estos de aquí. Y aquí muestro un par de ejemplos. Quiero saber si estas funciones son continuas. Pues bueno, la función x cuarta, 5x cuarta, pues es continua. Menos 3x si es continua, y 7 si es continua. Entonces todo esto sí es continuo. Entonces vamos a ir aprovechando y desglosando cachito por cachito. Por ejemplo aquí, ¿esto es continuo? Sí, no. ¿Por qué? Bueno, hay que establecerlo. Cuando algo no sea continuo, hay que decir cuál de los 3 puntos no cumplió. Y por ejemplo acá tengo funciones a trozos, que también son casos interesantes. Cuando la función es continua, cuando no, y que me establezcan esa condición. Aquí hago unas funciones a trozos en las que yo digo que K es una constante, y aquí la idea es que me determinen cuál es el valor de esa constante para que la función sea continua. Recuerden, la idea de continuidad es una línea sin despegar el lápiz y eso me va a marcar la pauta para poder encontrar ese valor de K. Bueno, chicos, esto es todo por el tema de hoy. Con esto cerramos límites y continuidad.